Muy buenas compañeros, maestro. Yo soy Alexis Tonatiuh Redondo de la carrera Metalmecánica en la UTSUE y les voy a hablar sobre los moldeos de inyección de plástico. El objetivo es conocer sobre el moldeo general del plástico, sobre la inyección de plástico, el moldeo general sobre la inyección de plástico va a ser el principal objetivo. También tener en cuenta las propiedades plásticas para poder utilizar los plásticos en este sistema. Identificar las características del diseño de moldeo de plástico. La industria del plástico es muy importante en la industria, en las empresas generalmente, ya que estamos llegando a una tendencia que es cambiar algunos materiales por plástico, ya que esto es mucho más barato, mucho más económico, obviamente, y es mucho más fácil y más rápido hacer este cambio o utilizar plástico en vez de otros materiales que se pueden llegar a usar. Solamente en Estados Unidos ha crecido en tasa del 12% anual durante los últimos 25 años, siendo el moldeo por inyección de plástico uno de los más importantes de todo este tipo de moldeado. Hay algunos aspectos y características para el moldeo de inyección. Uno de estos es el uso de la pieza, para que usaremos esta pieza que vamos a moldear, ya sea para hacer juguetes o para medicina, piezas de carros, elementos para la casa, puede ser incluso mangos de algunas cucharas o tenedores. Material, hay muchos, el material tenemos que saber bien cuál vamos a usar, ya que hay tres materiales que se pueden usar en este moldeo, que es el plástico, el metal y los moldes cerámicos. El diseño de la pieza, qué pieza vamos a fabricar, tenemos que saber cuál es la pieza que vamos a diseñar, ya sea puede ser un ratón, vamos a diseñar un ratón o un simple vaso. El portamolde, que como su nombre lo indica, es el que transporta el molde, el que lleva el molde en sí, y está conformado por diversas placas y contiene la presión de inyección. Existen otras como las cavidades, el sistema de expulsión que sirve para expulsar el plástico ya cuando esté moldeado. El punto y venta de distribución, esto es más como dónde lo vamos a vender, dónde lo vamos a producir, y la salida de aire, que claramente el material ocupa respirar mientras está siendo moldeado. Las ventajas de esto es que es rápido de fabricar de piezas, alto nivel de producción, gran variedad de formas en las piezas, bajo costo de producción y versatilidad de diseño. Podemos hacer miles de diseños, podemos hacer varios diseños, es rápido, eficaz, preciso. En este video nos vamos a adentrar en lo que viene siendo la materia prima de los plásticos, los cuales se dividen en varias partes que son termoplásticos, termoestables, elastómeros y las fibras. Solamente nos vamos a fijar en las primeras tres, en fibras no nos vamos a detener tanto en explicarlas. Pero para empezar, ¿qué es el plástico? El plástico está formado por grandes moléculas unidas. Entre sí las fuerzas de enlace son potentes, es como si estuvieran unidas así, de esta forma, están unidas de una manera bastante fuerte, es como si fuera cuando metes agua al congelador y se vuelve hielo, las moléculas se juntan y tienen un elevado peso molecular. El plástico tiene un gran peso molecular. Los plásticos se obtienen por polimerización, proceso que consiste en enlazar mediante reacciones en un cierto número de moléculas monómeros para producir polímeros. El termoplástico consiste básicamente en que es un material que al ponerse en el calor se vuelve de una manera líquida y al momento de enfriarse se endurece el material, y es una característica de esta. Básicamente es eso, la metes líquida, la enfrías y sale dura, sale plástica, sale sólido. Los termoplásticos se clasifican en dos sectores y cada sector tiene diferentes propiedades de material. El primero es el amorfo, que tiene el PS, que es el poliestireno, el ABS, que es el acrilonitrilo butadieno estireno, el SAN, que es el etireno acrilonitrilo, el PMMA, que es el polimetilimetralcrilato, y el PC, que es el policarbonato. Luego se clasifica en el segundo, que es el semicristalino, que es el PEHD, que es el polietileno de alta densidad, el PLD, que es el polietileno de baja densidad, el PP, que es el poliporvileno, el PA, que es el polimida, el POM,
que es el polióxido de metileno, el PET, que es el polietileret-flato, y el polibortilereflato, que es el PBT. Luego se clasifica el segundo sustancia de plástico, que es el termoestable, que se clasifica en cuatro, que es el FP, que es el fenoplasto, el aminoplasto, que es el MF, la resina poliestirena, que es el UP, y la resina de epoxi, que es el EP. Y por último tenemos el elastómero. Entre los elastómeros se destacan el caucho, que sea el neopreno, que es PCP, el poliuretano, que es el PUR, y el silicona, que es el SI. Las características que debe tener un acero para la construcción de moldes depende de la condición de impuestas de la pieza terminada y de los esfuerzos que se vayan a efectuar en esta. Por ello deben tener algunas distintas propiedades que tienen que ser buena condición para su elaboración, resistencia a la compresión, temperatura y la tenacidad, aptitud para el pulido, suficiente resistencia térmica, deformación reducida, tratamiento térmico sencillo y buena conductividad térmica, además de una buena resiliencia. Esto en un solo material es casi imposible que lo tenga completamente todo. Que es el acero de cemantación, acero de temple total, acero de bonificación, acero de resistencia a la corrosión, acero de nitrusión, método de obtención de vaciado de bloques. Y esos son los metales que se usarían en este caso. El proceso para elaborar este tipo de cosas es el mecanizado. No es tan complicado como para usar otro tipo de producción. El mecanizado básicamente eso se puede hacer fácil en un trabajo de torno, una fresa y a pulido. Eh, el 90% pueden obtener mecanizado, la verdad. No son materiales muy complejos, no es muy complicado, así que podemos usar el sistema de mecanizado sin ningún problema. Ahora vamos a ver algunas partes del molde. Principalmente es la cavidad. La cavidad es la parte del molde que está en contacto con la parte posterior de la pieza, con la cara de la pieza. Básicamente, la cavidad es la parte del molde, o sea, es cómo se va a ver la pieza después. Es la principal parte, por así decirlo, del moldeo. El macho va situado sobre la parte del móvil del molde, por su inferior deberá circular por la parte de expulsores que acaban separándose de la pieza. Por esta razón podemos apreciar numerosos agujeros en esta parte superior del molde. La placa base, la placa de dimensiones, ya sea ancho o alto, adecuadamente para que según el tamaño de la pieza a inyectar, puede queden espacios libres por donde se podrá sujetar mediante briadas de plato fijo de la máquina. Básicamente, esta placa sirve para dejar espacios libres, ¿no? Para después desprender, para después sacar guías. Las guías son utilizadas principalmente para un correcto acoplamiento entre los elementos del molde, básicamente para que puedan empalmar bien. Otros son los expulsores, estos serán los encargados de separar la pieza del macho una vez se inicie el movimiento de apertura del molde, básicamente va a ser esto, va, va a expulsar la pieza. Otros son los respiradores. Los moldes cerrados es imprescindible facilitar la salida de aire y de gases. Básicamente para que las zonas rellenas por plástico se liberen de ese